derechos hereditarios se reparten por lo que se conoce como sucesión legítima, la cual puede definirse como la sustitución por causa de muerte de una persona de la titularidad de su patrimonio, el cual es transmitido a los sujetos que determina la ley. Ahora bien, la sucesión legítima se lleva a cabo cuando no existe una disposición testamentaria o bien la disposición hecha quedare nula por alguna razón, ya que en todo momento la voluntad del testador respecto a sus bienes quedará por encima de lo que determine la ley. En este supuesto, entonces, la sucesión legítima no puede llevarse a cabo cuando existe un testamento válido. La sucesión legítima tiene un lazo estrecho con el parentesco, ya que la sucesión legítima se determina en razón del grado de parentesco que se guarde en relación con el difunto. Es importante saber que el parentesco se divide en parentesco consanguíneo, por afinidad y civil. Definamos entonces el parentesco de cada uno de estos. El parentesco por consanguinidad se define como un vínculo jurídico existente entre las personas que descienden de un mismo progenitor. El parentesco por afinidad es aquel que se da derivado del matrimonio e incluso en algunas legislaciones se le concede a este parentesco a los concubinos. Cabe hacer la aclaración que el parentesco por afinidad no es incluido dentro del parentesco apto para heredar, salvo el propio derecho reconocido entre cónyuges y concubinos. Finalmente, el parentesco civil es aquel que se da derivado de la adopción, donde entre el adoptado y el adoptante se genera un vínculo. Ahora bien, ¿cuándo aplica la sucesión legítima? La sucesión legítima aplica, como se había hecho mención antes, cuando no existe disposición testamentaria. Sin embargo, la ley contempla también que este tipo de sucesión va a aplicar cuando 1. El testamento sea nulo o haya perdido validez. 2. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. En este caso, la sucesión legítima aplica para aquellos bienes que el testador no haya incluido en su testamento, respetándose la disposición testamentaria en lo que respecta a lo demás. 3. Cuando el testamento se imponga una condición a un heredero y dicha condición no se cumpla. Y 4. Cuando a falta de heredero sustituto, él o los herederos fallecen antes del autor de la sucesión, o bien él o los herederos repudian la herencia o sean incapaces de heredar. Ahora bien, se va a explicar la sucesión legítima de acuerdo a lo que indica el Código Civil Federal y en este caso es importante que se haga la aclaración de que los códigos civiles o familiares de cada entidad federativa pudieran establecer situaciones diferentes en cada caso concreto. Vamos a ver primero la sucesión de los descendientes. La sucesión que se da para los descendientes del decuyus, es decir, hijos, nietos, bisnietos, se considera en partes iguales entre estos. Sin embargo, en aquellos casos donde herede un descendiente de ulterior grado, es decir, nietos o bisnietos, se considera la herencia por estirpe, y en aquellos casos donde proceda la herencia del cónyuge o concubina, le tocará la misma porción que a uno de los hijos, siempre y cuando el patrimonio del cónyuge supérstite o concubina no sea más grande que el patrimonio del difunto. Ejemplifiquemos lo anterior. Fernando estuvo casado con María, quien solo se dedicó al hogar y se casaron por separación de bienes. Fernando fallece dejando 2 hijos, Lucía y Pedro. Pedro tiene 2 hijas, Carmen y Sofía. Pedro fallece antes de realizar el trámite sucesorio de Fernando, lo que implica que las hijas de Pedro heredarán por estirpe, por lo que de acuerdo al Código Civil Federal les tocaría un reparto de bienes de la siguiente forma. De todos los bienes de Fernando, a María, su cónyuge supérstite, corresponderá un 33.33%. A su hija Lucía le corresponde otro tercio de la masa hereditaria, 33.33%. Ahora bien, respecto a los derechos hereditarios de Pedro, estos pasan a manos de sus hijas, Carmen y Sofía, a las cuales el tercio que le corresponde a Pedro se dividirá entre las dos. Este es un ejemplo de sucesión legítima con sucesión por estirpe. La sucesión de ascendientes. La sucesión para los ascendientes, es decir, padres, abuelos, bisabuelos,
se da con la condición de que el decuyus o difunto no haya tenido descendencia al momento de su fallecimiento, quienes heredarán por partes iguales. Sin embargo, se puede dar la situación de los ascendientes cuando el decuyus haya vivido en matrimonio y no haya tenido descendencia. Corresponderá entonces la mitad de los bienes a sus ascendientes y la otra mitad a su cónyuge supérstite. Cuando es el caso de una adopción, es decir, el decuyus fue adoptado y estuvo casado, en este caso los ascendientes tienen derecho a 1/3 de la masa hereditaria y los 2/3 restantes corresponderán a la cónyuge supérstite del decuyus adoptado. Veamos un ejemplo. Pedro fue adoptado por Luis y Ana. Pedro se casó con Lilia bajo el régimen de separación de bienes y al cabo de unos meses fallece sin que hubiera tenido hijos con Lilia. Durante su vida, Pedro compra una casa. Ahora de dicha casa corresponderá una tercera parte de su valor a Luis y Ana y los 2/3 restantes corresponderán a Lilia. Sucesión del cónyuge. La sucesión del cónyuge ha sido explicada parcialmente en puntos anteriores. Sin embargo, para reafirmar la información, se mencionará que el cónyuge supérstite heredará por sucesión legítima cuando éste carece de bienes o cuando sus bienes no igualen o superen a la porción que pueda corresponder a los descendientes del decuyus. Así entonces, podríamos decir que cuando existe afectación de la sociedad conyugal sobre la universalidad de bienes de la masa hereditaria, el cónyuge supérstite no tiene derecho a heredar, sino únicamente a que le sea respetado su derecho de copropiedad. Ahora bien, la regla anterior no tiene aplicación cuando la sucesión se dará entre ascendientes o colaterales y la cónyuge supérstite. Es importante mencionar que las reglas de la sucesión para el cónyuge supérstite también aplican para la sucesión entre concubinos. Ahora bien, de la sucesión de los colaterales. Esta se da solamente cuando faltan descendientes y ascendientes del difunto. La ley establece que los hermanos o sobrinos o colaterales hasta el 4º grado heredarán ya sea por cabeza o por estirpe. Ahora bien, para conocer el grado de parentesco se cuenta a partir del entroncamiento común y de ahí hasta el pariente que corresponda. En el caso de los colaterales no existe parentesco de primer grado, ya que se cuenta primero la línea de entroncamiento común y posteriormente al pariente más cercano. Es decir, un hermano es pariente en 2º grado, un sobrino es pariente en 3er grado, un primo hermano es un pariente colateral en 4º grado. Evidentemente, en este sentido, no implica que todos sus parientes tengan derecho a una porción de masa hereditaria, puesto que la ley enuncia también que los parientes cercanos excluyen a los lejanos. Ahora bien, cuando los colaterales concurren a solicitar derechos hereditarios junto con el cónyuge supérstite o concubina, a los colaterales solamente les va a corresponder una tercera parte de los bienes de la masa hereditaria y las 2/3 partes restantes corresponderán al cónyuge o concubina. Ejemplifiquemos lo anterior. Diego estuvo casado con Ana. Diego fallece y no tuvo hijos en común con Ana. Los padres de Diego fallecieron antes que él. Diego tuvo 2 hermanos, Cristian y Elena. Sin embargo, Cristian fallece antes de que se hicieran los trámites sucesorios de Diego y Cristian tuvo 2 hijos sobrinos de Diego. En este caso hipotético, a Ana le va a corresponder heredar el 66.66% de la masa hereditaria de Diego. A su hermana Elena y los derechos de sus sobrinos corresponde dividirse el 33.33%, mismo que va a ser dividido por cabeza y estirpe. A Elena le va a corresponder el 16.66% y el otro 16.66% va a ser dividido entre los 2 sobrinos de Diego, correspondiéndole a cada uno de sus sobrinos heredar por estirpe un 8.33% del caudal hereditario de Diego. Al respecto, te recomiendo también que veas el video en el canal sobre el parentesco.